con el auspicio de... Con los médicos del Omni Hospital ya no necesitas salir del país para realizarte cirugías complejas con la seguridad que buscas. Contamos con quirófanos equipados con toda la tecnología necesaria para garantizar la seguridad de nuestros profesionales al momento de realizar procedimientos de alta complejidad y mínimamente invasivos, logrando una recuperación rápida y de menor riesgo. Nuestras certificaciones nacionales e internacionales nos convierten en uno de los mejores hospitales de tercer nivel del país y estamos listos para atenderte. En Omni Hospital honramos la vida. Iniciamos ya con Salud Omni Hospital y gracias al Omni Hospital tenemos a nuestro entrevistado, el doctor Celso Villacreces, reumatólogo. Doctor, buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Acá, atento a sus preguntas. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Queremos hablar un poquito y conocer sobre el lupus. Y para iniciar, obviamente, y entrar en contexto al tema, ¿qué es el lupus? Bien, ante todo, el lupus eritematoso sistémico es una entidad autoinmune, crónica, sistémica, es decir, puede afectar cualquier órgano de nuestro cuerpo, aunque más del 50% de los pacientes en algún momento de la enfermedad pueden tener compromiso renal. Pero al ser una enfermedad de tipo sistémica puede afectar cualquier órgano de nuestro cuerpo. Doctor, ¿quiénes son las personas que tienen más probabilidad de padecer lupus? Realmente, en cuanto a qué tipo de personas, no específicamente son más las mujeres. Ahí se presenta el lupus aproximadamente en 9 o 10 mujeres con respecto a cada hombre. ¿Por qué se presenta esta enfermedad? Realmente la causa no se conoce exactamente. Están implicados una serie de factores, desde factores genéticos, factores hormonales, factores ambientales, una serie de factores que no están plenamente establecidos, que en algún momento dado, dada la condición del paciente, estos factores pueden influir en la aparición de la enfermedad. Doctor, bueno, usted dice que es difícil encontrar la causa y también difícil decir por qué más en mujeres. Por esa misma razón no se puede, o no está claro por qué razón. Existen teorías de que por ahí la parte hormonal puede estar influyendo también, y esa sería una de las, entre comillas, razones por la cual o hay más predilección en el sexo femenino. Y doctor, ¿tal vez algún tipo de tratamiento que haya para esta enfermedad? A ver, esta enfermedad a veces es un poco difícil de diagnosticar. Siempre es muy importante evaluar bien todo el contexto clínico de la presentación del cuadro. Muchas veces el paciente se puede presentar con dolor articular, es decir, artralgias, o puede tener inflamación articular, es decir, artritis, puede tener lesiones en la piel. Clásicamente se describe el típico rash malar a nivel de la cara, en alas de mariposa. Puede tener algo en ocasiones, caída de su cabello, alopecia. Pueden tener fiebre, pueden tener sus ganglios linfáticos comienzan a inflamarse, es decir, es muy variada la forma de presentación del cuadro, ¿no? Y para hacer el diagnóstico obviamente hay que tener la sospecha clínica, más aún si se trata de una mujer joven. Doctor, entonces digamos que ¿no habrá algún síntoma como que sí sea clave para identificar quizás que esté pasando por esta enfermedad? ¿O son varios? Realmente no hay ningún signo ni síntoma específico o patognomónico de la enfermedad. Tiene mucho que ver la forma de presentación, la sospecha clínica del médico para poder indagar sobre ciertos hallazgos que pudieran estar orientándonos a considerar esa posibilidad diagnóstica, y el resto nos vamos a apoyar ya en exámenes de laboratorio. Claro. Y quizás alguna persona que sea, digamos, porque a veces que por tiempo no ve al doctor, no se da cuenta y deje pasar ya mucho tiempo, por decir,
¿cuándo será ya el momento en que esta persona diga, ¿por qué tengo esto, esto y lo otro? Ahora sí voy al doctor. ¿Y habrá alguna también como nivel o características o tipos de lupus también? Sí, o sea, siempre hay que prestarle importancia a la sintomatología. El paciente, sobre todo si es una mujer joven o en edad fértil, y comienza a tener dolores articulares o inflamación de sus articulaciones, debería concurrir al especialista, al reumatólogo. Hay ocasiones en las cuales el paciente asiste por dolor articular al traumatólogo. Y el traumatólogo, con el perdón de los colegas, no tienen la visión del clínica, del internista, del especialista, del reumatólogo, y comienzan a manejar el dolor o el problema articular sin una buena investigación para poder establecer el diagnóstico, o sea, lejos de la parte clínica. Hay que prestar atención a las manifestaciones y acudir al especialista indicado. Claro. Una vez que uno recibe al paciente, uno ya se orienta en el cuadro clínico y baraja las posibilidades diagnósticas, y entre ellas, en el caso de ser una mujer joven, bueno, uno dice, bueno, puede ser una artritis, que tengo que ver la causa, y dentro de esas, de acuerdo a las manifestaciones clínicas, uno pide el laboratorio para tratar de confirmar o descartar esa posibilidad. En cuanto a tipos de lupus, sí existen lupus, aparte del eritematoso sistémico, que se llama sistémico porque puede afectar cualquier órgano, existe también el lupus en piel. El lupus en piel, con las variantes clásicas que son el lupus cutáneo subagudo o el lupus discoide. También tenemos el lupus neonatal, en aquellos niños que nacen de madres con lupus. Entonces, existen varios tipos de lupus. Claro. Bueno, nos encontramos hablando con el doctor Celso Villacreces, reumatólogo del Omni Hospital, y bueno, usted nos comentó que muchas veces se acude a diferentes especialistas sin tener el panorama completo. ¿Qué podría perjudicar en esto a nuestra salud? La enfermedad puede ser leve, moderada o severa. Es diferente en cada paciente, y la afectación orgánica también es diferente. Hay pacientes que pueden debutar con una anemia, hay pacientes que pueden debutar solo con un cuadro articular con artritis, hay pacientes que pueden debutar con convulsiones y tener una afectación del sistema nervioso central, hay pacientes que pueden debutar con compromiso renal y sus extremidades inferiores se comienzan a hinchar, hay alteración en el examen de orina. Es muy variada la presentación, es lo que le digo. Siempre tienen que tratar de acudir al médico internista, al médico clínico, y si no, directamente a un reumatólogo. ¿Y qué tipos de exámenes son los que se realizan, doctor? Y pues, ¿qué tan accesibles también son, no? Porque quizás a veces uno es muy dejado y no va al doctor por ciertas cosas o valores, pero si es necesario hay que ir. ¿Qué tipo de exámenes se tiene que realizar para llegar al fin de esto? Al ser una enfermedad autoinmune, lo que tratamos es de detectar anticuerpos que en el contexto del cuadro clínico nos van a permitir establecer o definir el diagnóstico. Dentro de las pruebas que solicitamos son los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos anti-DNA, existen otros que se llaman anti-SMID, anti-RO, anti-LA, anti-ICM, anti-RNP. Evaluamos también el complemento, el nivel de complemento C3 y C4, que son pruebas que van a estar alteradas en el lupus. Evaluamos reactantes de fase aguda como la eritrosedimentación, la PCR, la interleuquina 6. Todos estos parámetros nos ayudan a confirmar el diagnóstico. ¿Qué pasa, doctor, una vez diagnosticado lupus? ¿Cuál es el primer paso a seguir de la paciente o el paciente? O sea, una vez que hacemos el diagnóstico, vamos al tratamiento, pero vuelvo a insistir en lo mismo. Va a depender del tipo, por así decirlo, o del subtipo de lupus que tenga el paciente, porque tiene un lupus, ya sabemos que tiene un lupus, pero puede ser que el paciente tenga solo afectación renal. Entonces que tenemos que dirigir nuestra terapéutica a mejorar o ver qué está pasando en ese riñón para poderlo tratar. A veces hay pacientes que requieren de una biopsia renal. O, otro caso, pacientes que debutan solamente con cuadro articular. Es decir, le voy a tratar el lupus, pero me enfoco solamente en la parte de su artritis. O pacientes que debutan con un cuadro neurológico, con convulsiones. Tengo que tratar el cuadro lúpico en función de la afectación del sistema nervioso central que le está dando las convulsiones. O sea, el diagnóstico
siempre va a ser muy importante en el contexto clínico y saber apreciar o saber evaluar el tipo de presentación que está teniendo y en base a eso nosotros dirigimos nuestra terapéutica, nuestro tratamiento. Y doctor, ¿los tratamientos que se les da a los pacientes son ya tratamientos para toda la vida o son tratamientos por un corto plazo? Acá podríamos hablar de que la enfermedad es una enfermedad crónica, esa va a estar siempre, esa no se va a ir, esa no se va a curar. Nosotros lo que hacemos es detectarla y tratarla con la finalidad de mantener la actividad de la enfermedad controlada o que tenga un mínimo grado de actividad. Insisto, esto va a depender de que si el paciente tiene una enfermedad leve, moderada o muy severa y también del tipo de afectación orgánica que tenga. Doctor, ¿estadísticas o números en cuanto a esta enfermedad acá en Ecuador? ¿Quizás en estos últimos tiempos ha aumentado o cómo está la situación? Realmente en nuestro país no tenemos estadísticas así tan valederas que nos permitan decir sí, como en el caso de una artritis reumatoidea que sabemos que afecta a un 1% de la población. En nuestro país no manejamos estadísticas que nos permitan decir la población ecuatoriana tiene tal incidencia o tal prevalencia de lupus, ¿no? Perfecto. Doctor, importante también que en este momento usted pues nos recuerde todo lo que en el OVNI Hospital tienen para llevar a cabo este tipo de enfermedades en cuestión de tratamientos, de exámenes. Entonces sería importante que nos recuerde qué es lo que brinda OVNI Hospital y de su mano usted, el doctor Celso Villacreces, para los pacientes. O sea, nuestra institución tiene toda la infraestructura necesaria, ya partiendo desde el punto de vista de laboratorio, de imágenes y de cualquier otro procedimiento que llegue a requerir algún paciente con este tipo de enfermedades autoinmunes. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias entonces por su tiempo con nosotros aquí en este segmento de OVNI Hospital. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Perfecto, estuvimos pues conversando con el doctor Celso Villacreces, reumatólogo, pues sobre el lupus, que es una enfermedad, como lo dijo el doctor, autoinmunitaria crónica y compleja, que obviamente pues lamentablemente afecta a las articulaciones, la piel, el cerebro, los pulmones, los riñones y los vasos sanguíneos, de manera que provoca también una inflamación generalizada y daña el tejido en los órganos afectados. Hay que tener mucho en cuenta con esto. Como él dice, pues siempre es importante estar chequeando nuestra salud, ir a un especialista y sobre todo también porque a veces dejamos a un lado, no tengo tiempo o no tengo dinero y voy viendo ciertos síntomas que quizás me parecen raros. Entonces es momento de ir a un especialista porque no sabemos en sí, en ciencia cierta, como dice él, cuáles son esos síntomas claros, ¿no? Hay varios, entonces uno debe evitar. Y también tratar de acudir al especialista correcto. Para que los exámenes incluso nos hagan certeros a la enfermedad que estamos teniendo, ¿no? Correcto, perfecto. Bueno, con esto nos vamos a un corte comercial y volvemos con más. Lo que